¿Sí? Bueno, lo que nosotros necesitamos para estar bien organizados y organizadas es que como empieza la mesa panel, no se levanten porque no es una clase en donde uno puede tener libertad de movilidad, sino que hemos invitado hoy a 3 profesionales que para la vida de la psicología social en Tucumán son muy importantes. Y lo que se va a trabajar hoy es esencial para poder articular esos contenidos con el trabajo de campo, que es el parcial que inició la semana pasada. Sí les pedimos, por favor, que respetemos los tiempos de inicio de la clase y del tiempo cuando concluye. Vamos a tener tiempo, luego de la exposición de los tres, para que ustedes puedan hacer preguntas si tuvieron dudas en relación a las ponencias. Las preguntas van a ir al final, por lo tanto escríbanlas en sus hojas para que después podamos pasar el micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Damos inicio entonces a la mesa panel que se llama Impacto en la subjetividad en tiempos de incertidumbre, reflexiones desde la psicología social. Como les decía al inicio, el día de hoy es muy importante como miembros de la Cátedra de Psicología Social porque hemos invitado a quienes son nuestras maestras. Está Josefina Racedo, a mi derecha. Josefina Racedo fue la creadora de la Cátedra de Psicología Social, jefa de cátedra durante mucho tiempo y es profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán en este tiempo ya. Directora de la maestría en Psicología Social. Vicky Bizannik, profesora adjunta de la Cátedra de Psicología Social, también estuvo a cargo de la cátedra durante mucho tiempo y fue candidata del Frente Popular de Unidad Ciudadana en estas últimas elecciones. Y el compañero José María Sosa, jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Concepción, es psicólogo, miembro del equipo de estudios de clínica de psicología social, estuvo en la cátedra durante mucho tiempo, acompañándonos también como recurso humano, y es amigo y colega del espacio que nosotros compartimos. Maestrando en psicología social también. Muy bien. Le vamos a dar entonces 15 minutos para que tengamos tiempo para preguntas. ¿Sí? ¿Empezamos? Impacto en de la subjetividad en tiempos de incertidumbre, reflexiones desde la psicología social. Va a empezar José María hablando desde el área de la salud. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias a la cátedra, gracias por invitarme y por supuesto sigo lo mismo que ha dicho Natalia, a nuestras maestras, que ahora estar sentado con ellas, para mí también es un orgullo, así que bueno, contarles un poco. Yo trabajo en el Hospital de Concepción, yo soy jefe de servicio de salud mental, y en principio cuando me convocaban pensaba justamente en desde dónde encararlas a esta charla, o qué contarles. En principio pensaba dos cosas, ¿no? Cuando pensábamos en la incertidumbre. En principio desde la salud pública, desde la salud mental, pero además yo también como un joven adulto, parte de una generación en la cual la incertidumbre está instalada, donde para nosotros la concreción de proyectos es muy compleja, donde tal vez proyectar a la casa propia, a un trabajo estable, a determinadas condiciones, la verdad que se hace cada vez más complejo. Y desde ese lugar es decir, bueno, la verdad que la incertidumbre es algo que en cierto punto nos atraviesa, incluso a nosotros mismos, a los trabajadores de la salud. Entonces, desde ese lugar es pensar, bueno, los trabajadores de la salud también somos parte de esta situación. Para comenzar, planteándoles, por ejemplo, los números estadísticos del Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia de Tucumán, establecen que nosotros tenemos muy marcados dentro del sistema de salud
las estadísticas en función de eso, y establecen que los principales diagnósticos que se atienden en salud mental, con aproximadamente el 40% de los diagnósticos que atendemos, son trastornos de ansiedad. Entonces, me parece como muy interesante poder pensar en cómo es la ansiedad uno de los reflejos más significativos o el impacto en la subjetividad, que la incertidumbre en el contexto sociohistórico que vivimos repercute directamente en la subjetividad de las personas, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad generalizada, de ansiedad paroxística, conocido como ataque de pánico, son la mayoría de los diagnósticos que atendemos cotidianamente en los sistemas de salud, y cómo eso hay una demanda constante, y eso está muy vinculado a esto que estamos planteando, es el lugar de, bueno, en estos tiempos de incertidumbre y cómo impactan. Entonces, en principio, bueno, pensar los niveles de exigencia para todos, para la sociedad, para cada uno de los sujetos, los niveles de sobreadaptación o la exigencia de sobreadaptación frente a un determinado contexto en el cual estamos viviendo, lo difícil de cumplir con lo que la sociedad espera de las personas, pero a su vez lo que la sociedad o el contexto no nos permite a su vez poder concretar o poder realizar. Entonces, esta contradicción entre tener que realizar los objetivos y no poder cumplirlos al mismo tiempo, se hace muy complejo. Yo siempre digo lo mismo, algo que plantean muchos pacientes, a mí me parece muy significativo, es muchos pacientes usualmente plantean, estoy trabajando mucho tiempo, necesito trabajar mucho tiempo por una cuestión económica, por ejemplo, y por ende dejo a mi familia. Y siento culpa porque dejo a mi familia o no veo tanto a mis hijos porque estoy trabajando. Pero a su vez, si yo dejo de trabajar, siento culpa porque no tengo los recursos económicos para poder solventar a mi familia. Entonces, la contradicción de cómo hacer para resolver, o cómo hacer para resolver esa contradicción es muy complejo y genera un sentimiento de culpa en los pacientes constantemente. Entonces, yo creo que acá es importante que nosotros pensemos en estos discursos que tanto se establecen sobre el éxito individual, los conceptos del mérito, de la meritocracia, de lo importante, el mérito que tiene que hacer cada uno. Entonces, mucho del individualismo en los sujetos, en las personas, entonces es como el sálvese quien pueda en este contexto. Entonces, como no se puede resolver esto, aparece esta ideología del sálvese quien pueda, intentando resolver lo individual. Y en respuesta a eso, también, además de esto, aparecen respuestas científicas, en algunos casos, y en muchas otras pseudocientíficas también, que lo que terminan haciendo es responsabilizar más todavía al sujeto. El sujeto es culpable, la persona es culpable de lo que le pasa. Entonces, si resulta que no sos exitoso como la sociedad propone, claramente apareces como lo contrario. El problema es tuyo. O sea, no es una sociedad la que restringe, porque la sociedad te da todas las libertades, ahora que empieza a aparecer desde ese lugar el concepto de libertad, la sociedad te da las libertades para que vos lo hagas. Entonces, termina siendo una mirada culpabilizante, a su vez en este contexto, que es la misma cara, la otra cara del sálvese quien pueda, termina siendo culpabilizante hacia cada uno de los sujetos. Entonces, en eso, me parece que es importante como pensar, bueno, el problema es uno, y dentro de eso, un sistema sanitario, o los trabajadores de salud, intentando en un contexto en el cual estamos trabajando actualmente, ¿no? Los trabajadores de salud, yo siempre planteo, es por qué durante la pandemia, hacia toda la sociedad, el temor por la pandemia de COVID-19, la ansiedad, había provocado una desestructuración. ¿Por qué a los trabajadores de la salud no les pasaría? ¿O por qué a los trabajadores de la salud mental no les pasaría? ¿Por qué desde cuándo los psicólogos somos entes que no nos impactaría, ¿no? De hecho, nos enseñan o nos forman en esta facultad muchas veces en ese contexto que tenemos que ser objetivos, como si fuésemos objetos en realidad nosotros, y como si fuese que a los trabajadores de la salud, que también hemos estado dentro de los hospitales públicos conteniendo, ahora vas a contarles un poco cuál ha sido mi rol incluso dentro de ese tiempo de pandemia,
¿Por qué a nosotros por qué no nos afectaría en ese contexto de pandemia y de sobreexigencia que estábamos viviendo? Entonces, había una condición que era la pandemia en general, que impactaba a todas las personas, pero a su vez el doble rol del trabajador de salud, donde no tan solo tenía que estar trabajando en ese contexto, sino que además estaba trabajando en condiciones totalmente distintas y atípicas a lo que estaba sucediendo, sumándole la incertidumbre de no saber contra qué se estaba enfrentando, porque en principio teníamos un virus o una enfermedad para la cual no había forma de abordaje y para la cual no había forma de tratamiento. Entonces lo complejo de esto es como, bueno, ¿cuál era el rol de los trabajadores de la salud en ese contexto y cómo hacer para enfrentarlo? Yo durante la pandemia de COVID-19, mi rol específico ha sido el acompañamiento de equipos de salud que estaban en primera línea. Entonces, ¿qué significaba eso? Por ejemplo, hacíamos grupos operativos de trabajo, de acompañamiento, de contención a los propios trabajadores. Entonces era acompañarlos también, y mucho de lo que salía durante ese tiempo era, bueno, estos temores en general, el temor a perder la vida, pero a su vez los niveles de sobreexigencia o los niveles de exigencia y la necesidad de adaptarse frente a los contextos que estaban viviendo los trabajadores de la salud. Entonces, bueno, era muy complejo el contexto en el cual se vivía, las condiciones en las cuales se vivían y cómo impactaba eso en nosotros. Y después, por otro lado, yo les preguntaría, bueno, incluso en mí mismo, ¿por qué si la idea era acompañar a estos trabajadores de la salud, que había constantemente esta situación de tensión, ¿por qué a mí no me afectaría esta situación de tensión, a pesar de no estar en ese primer rol o en esa primera línea de trabajo? Que de hecho había compañeros que sí lo hacían, por ejemplo, que estaban encargados del acompañamiento a los pacientes específicamente. Mi rol específico era el acompañamiento a los trabajadores de la salud. Pero desde ese lugar es como poder pensar, bueno, en este contexto de incertidumbre en el cual vivimos, en el cual trabajamos, es bueno, desde qué lugar trabajamos y cómo lo hacemos. Me parece interesante poder pensar, hasta hace no mucho había un ex ministro de Educación de la Nación ha planteado esto de tenemos que formar personas para vivir en la incertidumbre y ser felices con ella, ¿no? Bueno, ¿cuál sería nuestro rol verdaderamente entonces como trabajadores de salud? Si verdaderamente creemos en eso, creemos que tenemos que educar para la incertidumbre, o si verdaderamente nuestro rol sería educar o trabajar o tratar de gestar proyectos en las personas, proyectos colectivos, que ayuden a luchar contra ese contexto de incertidumbre, ¿no? Justamente imagínense que es como si yo me posicionaba desde el lugar ese, acompañando a los equipos de salud, bueno, esto es lo que hay, sálvese quien pueda, y seguir fomentando o seguir sosteniendo esa ideología, evidentemente el sufrimiento que los trabajadores de salud estaban en ese nivel de exigencia expuestos hubiese sido mucho mayor. Yo creo que el contexto sanitario, o a ver, los contextos sanitarios por los cuales atravesamos actualmente con el dengue, llevan a un nivel de exigencia en los trabajadores de salud que es muy significativa, y el impacto en la subjetividad de esos trabajadores de salud, por supuesto que está vinculada a cómo después en el momento de trabajar con cada uno de los pacientes a futuro. Yo soy especialista en adicciones, en realidad, y yo siempre planteo lo mismo. Bueno, justamente las adicciones es vivir el día a día, es vivir y resolver el consumo en ese mismo día. Entonces, ¿cómo no, o sea, lo difícil o el verdadero objetivo sería poder centrar en construir proyectos con esos pacientes, proyectos que ayuden a salir de ese día a día en esa situación de resolver ahora el ahora. Entonces, bueno, me parece como interesante que podamos pensar nosotros desde acá o desde la facultad en cómo darle una vuelta a eso y romper con estos contextos, con estas ideas que muchas veces terminan siendo individualistas, terminan individualizando, responsabilizando a los sujetos, responsabilizando incluso a los propios trabajadores de salud, de lo que viven, de lo que están sufriendo. Y me parece como muy interesante que nosotros podamos pensar, bueno, cómo trabajar para gestar proyectos
proyectos colectivos y en esta frase de Pichon Rivière de poder planificar la esperanza, ¿no? Así que bueno, más o menos eso era la idea, para contarles un poco. Gracias, José. Antes de empezar la segunda exposición, yo quisiera darle también la bienvenida a Rosita Nassif. Ustedes tienen textos de ella en el cuadernillo y no siempre tenemos la posibilidad de ver y conocer quiénes son los que nos están formando. Si bien Vicky, Josefina también, ustedes van a leer sus producciones en el cuadernillo, nuestra amiga acá, que estudió en esta casa, vive en Buenos Aires, fue abanderada de la Facultad de Psicología, yo le pediría que se pare, así ustedes la conocen, le damos la bienvenida, que nos está visitando. Gracias. Pido disculpas por interrumpirte, ahora sí. Bueno, sí, ha sido una maestra para muchas, para nosotras también. Así que estamos contentas que una tucumana que vive en Buenos Aires venga a votar, en primer lugar, porque vino para eso, y nos ha acompañado ayer en la tarea de los que trabajamos, como se dice ahora, entre comillas, en la política. Estuvimos ayer comprometidas y charlando con ella muchas horas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la invitación de la cátedra, de la cual he sido parte, no sé, 30 años de mi vida. Hoy cuando entraba a la facultad me dio así como una cosita de recuerdo de las pocas ganas que yo tenía cuando trabajaba, de venir a las 2 de la tarde con 40 grados a la reunión de cátedra. Pero bueno, siempre fue el horario que nos convocó, que nos permitía estar un rato antes de la clase y de poder compartir entre nosotras la tarea de la psicología social en la universidad. Me dio mucho gusto entrar a la cátedra y ver tantos jóvenes. Eso es algo que aprendimos cuando empezamos a armar la cátedra, allá en los 90, de que tenía que ser una cátedra abierta, que permitiera que aquel joven que, habiendo cursado la materia, tenía ganas de seguir estudiando, seguir aprendiendo psicología social, con nosotros pudiera estar en la cátedra, a pesar de las restricciones que la facultad pone para que se integren a las cátedras, si no es con el papelito y el currículum y la no sé qué. Nosotras siempre transgredimos esas normas y veo que me dio mucha alegría entrar a la cátedra y ver 20 personas, no sé cuántos eran. Ya no hay lugar, sentados en el suelo, para compartir la atención de otros 500 que vienen todos los años a formarse. ¿Cuántos? 1000. No vienen al teórico. No, me decían que había un parcial hoy a la misma hora y eso ha hecho que vengan menos, pero siempre los teóricos nuestros fueron muy convocantes, porque son, nosotros les decíamos teórico-prácticos, pero quería decir que podemos compartir. Y hoy es un día especial para compartir. Yo me imagino que cada uno de ustedes tendrá 1000 ideas de lo que pasó ayer. A mí me han pedido que cuente un poco cómo ha sido todo este proceso electoral en tiempos de incertidumbre. Y pensaba también, le decía recién a Josefina y a José María, que las chicas me acercaron la guía del trabajo de campo de ustedes, y estaba mirando los ejes. Nosotros siempre poníamos, y veo que siguen manteniendo la misma idea, no preguntas, sino ejes entre los cuales poder indagar en la comunidad donde ustedes van a trabajar. Y esos ejes tienen que ver con, bueno, con toda la situación planteada hoy en la Argentina y en Tucumán, sobre la incertidumbre que rige nuestra vida cotidiana hoy. Y pensaba que una de las cosas que nos enseñó la psicología social a todos los que estamos acá y nos rige como pauta directriz de nuestra tarea es indagar la vida cotidiana. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Indagar la vida cotidiana de los tucumanos en unas semanas muy ligadas a una situación de mucha complejidad. Recién me decía un taxista, soy feliz, abro el celular, no veo propaganda, prendo la tele, no veo propaganda. No, o sea, hemos sido bombardeados durante estas últimas semanas con una propaganda en general absolutamente vaciada de contenido, absolutamente despolitizada y con consignas como nuestro corazón los espera, o ayer vi una que era tan absurda, bueno, ahora me las olvido, pero todas las consignas han sido
las consignas, las propuestas, como no sé cómo se llaman, como los lemas de cada uno de estos frentes o acoples, ha sido vaciado de contenido político. Y a mí me parece que una de las cosas que a nosotros más nos serviría hacer entre todos, y que ustedes puedan tener una mirada desde la cátedra, que profundamente analicen el tema de la incertidumbre, es si buscamos las causas. O sea, ¿cuáles son las causas de una situación que nos ha llevado a todos los argentinos y a los tucumanos en particular a pensar en que no hay posibilidad de salida de esta situación? Y muchos de los que estamos acá, la psicología social en primer lugar, pensamos que sí hay una salida. Y tiene que haber propuestas que nos permitan salir de esta situación de parálisis, de soledad y de desamparo que implica la incertidumbre hoy en nuestras vidas cotidianas. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante para tener en cuenta es que esto que vivimos como natural no es natural. No es natural que los votos se vendan, no es natural que los fiscales se paguen, no es natural que poner un cartel en la puerta de la casa sea a cambio de que me paguen para que yo deje pintar en la puerta de mi casa un cartel de un acople. No es natural una ley que en realidad pone tantas restricciones a la libertad de decidir a quién votar y cómo votar, esté atada a una ley que impone condiciones nefastas, como es la ley de acoples. Yo no sé si ustedes la han conocido bien, pero ya entrar al cuarto oscuro te da la idea de lo que es. No sé cómo les ha ido en cada lugar de la provincia, no conozco, no me acuerdo la cantidad de acoples que ha habido por cada una de las provincias, pero acá el cuarto oscuro tenía 40 boletas por lo menos, ¿no? El Frente de Todos tenía 19 y bueno, entre todas las demás más o menos había 40 boletas. El que no llevaba el voto dobladito en su bolsillo no lo encontraba. O la trampa de tapar los votos de otros, que esa fue una práctica muy de ayer, ¿no es cierto? O sea, yo quiero ganar yo, entonces le tapo el voto al otro para que el que entra no vea los votos. Y entonces me parece a mí que una de las cosas que tendríamos que poder hacer en estas semanas de reflexión sobre las elecciones y la situación en la provincia, tendría que ver con interpelarla a esa incertidumbre. ¿Qué la generó? ¿Cuáles son las causas económicas, sociales, políticas, culturales que nos han llevado a que pensemos que es natural lo que está pasando? Pensemos que el voto no tiene valor, que tiene más valor el que lo compra que el que lo vende, y que lo vende porque hay una matriz atrás de esta situación, que es la desocupación, la falta de trabajo, la crisis, el hambre, las condiciones terribles que estamos viviendo. Ayer en particular fue un día muy triste por el frío que hacía, ¿no? Y entonces uno veía en la televisión, he visto yo a la noche, muchas madres con los chicos envueltos hasta la cabeza, yendo a votar, colas para entregar el troquel, eso yo no lo había visto nunca. O sea, la compra del voto era a cambio del troquel a la salida. Bueno, ¿ustedes no han sido fiscales de nadie, de todos los que están acá? ¿Cuántos han sido fiscales? ¿O les da vergüenza o son muy poquitos? A ver, ¿vos ves más? Levanten la mano todos los que han sido fiscales de cualquier fuerza, no importa de cuál. Sí, pero son muy pocos al lado de lo que yo calculaba. Otras veces, vos te acordarás que era de toda la cátedra. Bueno, es un dato diferente del que me pensaba. Bueno, ¿alguno ha sido fiscal sin cobrar? ¿Y no haya cobrado? No. O sea, el ser fiscal, yo he visto muchas de las planteos, sobre todo en las redes que buscaban, la consigna es quién quiere trabajar de fiscal, como si ser fiscal fuera un trabajo. Ser fiscal es un derecho, por un lado, de cada fuerza política de garantizar el control de sus votos, el conteo, etcétera. Miren el lío que hay hoy sobre los 2000 votos de diferencia entre la Beatriz Ávila y la Roxana Chala, las intendentas de la capital.
hay 2.000 votos y hay 50.000 votos en danza, que hoy en estas horas veremos cómo se cuentan. Pero ser fiscal no es un trabajo. Ser fiscal es una decisión política de cada uno, individual, de colaborar, de ayudar, de comprometerse políticamente con quien piensa uno que va a llevar a los órganos legislativos o políticos de la provincia las propuestas que uno defiende. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero a nosotros nos pareció como muy vaciado de contenido, las propuestas. Poco se escuchó sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que la Argentina tiene una deuda impagable. ¿Saben? Esa es una pregunta que habría que hacer en el trabajo de campo. Si los argentinos y los tucumanos conocen qué implica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica para la sociedad? ¿Qué implica para la familia? ¿Qué implica para la institución en la que trabajamos? El otro día me decían que la universidad está usando, yo me acuerdo de los primeros años, la parte de atrás de las hojas. Yo eso no lo había escuchado, hace años que no lo escuchaba. Vieron que uno guarda, yo en mi casa siempre lo hacía, guardo para que cuando uno tiene que hacer un borrador, imprime del lado blanco. Bueno, eso las instituciones no lo hacen, parece que ahora sí lo hacen de nuevo. ¿Y eso por qué es? Porque hay una crisis económica difícil y porque una resma de papel, ¿cuánto vale? No sabemos, pero mucho. ¿Saben cuánto vale una resma de papel? 2.200. Para los estudiantes universitarios, para las docentes universitarias, la resma de papel es un instrumento de trabajo, una herramienta, un instrumento, una necesidad. No será como la hierba y el azúcar, pero es una necesidad, tener papel, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha incidido en la decisión de los tucumanos el aumento de la nafta, el aumento del gas, el aumento del azúcar, el aumento de la hierba? ¿Cómo ha incidido? ¿Qué tiene que ver eso con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo es la incidencia que eso tiene en la subjetividad de miles y miles de mujeres que crían a sus hijos en estas condiciones y que garantizan la comida de todos los días en la mesa? Bueno, yo hablo de las mujeres porque me dedico a eso y tengo así como una caída, pero en realidad es a toda la familia, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa a un trabajador que trabaja en blanco y que cuando el día 15 ya no tiene más plata, cómo hace para poder sobrevivir? Algunas de las cosas que yo vi ayer tuvieron que ver con el lugar que tiene el sujeto al cual va dirigido el mensaje. Es un lugar nulo, es un lugar que no existe, no importa quién escuche. Importa que lo que yo diga, como lo compro, sea comprado y pueda venderlo. ¿Qué implica la compra de votos? Esto que decíamos de los troqueles, de los taxis. Ustedes quisieron viajar ayer, no había taxis. ¿Por qué no había taxis si todos trabajaron? Porque, ¿cómo se dice? Contrataron los acoples a los taxis para movilizar. Ese fue otro trabajo que hay ahora. El trabajo de movilizador. ¿Alguno fue movilizador? Bueno, ahí tenemos un compañero. ¿Me podés contar cuál era tu tarea? De un barrio determinado. ¿Sabes que no te escuché el último pedacito? ¿Y darle algo? ¿Darle el voto? ¿Llevarlo? ¿Y quién le pagaba? ¿Vos? O sea, vos le pedías el troquel y con ese troquel esa persona iba a cobrar por haber ido en tu auto. Era un trabajo. ¿Ya está? No pretendía abrir el debate antes de tiempo.
Solamente quería escuchar de alguno de ustedes esta forma, ¿no es cierto?, que han tenido las campañas electorales, no esta última solamente, las últimas. Antes no era así. También es importante que ustedes sepan que votan hace poco, que antes no era así. O sea, no había movilizadores. Bueno, en realidad los conservadores de hace muchos años atrás, de la década del 30, Rosita, para acá, entregaban una alpargata cuando uno iba a votar y te daban la segunda cuando volvías de votar, ¿no? O sea que es una práctica vieja, si ustedes quieren. Se ha ido actualizando. Y una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, porque en el acople que yo estaba había compañeros expertos en comunicación que sabían la forma de llegar con nuestras propuestas políticas, porque nosotros sí teníamos, desde las redes, que es toda una nueva modalidad de trabajo electoral o de comunicación electoral. Bueno, creo que estas son las cosas que nosotros tendríamos que indagar. ¿En qué sentido? Una cosa es conocer para poder tener una idea de cómo se manejaron. Pero para mí lo más importante del rol de un psicólogo y un psicólogo social es saber en qué sentido esta incertidumbre genera patología, genera falta de salud mental, genera incertidumbre y por lo tanto desolación, desamparo y falta de confianza en el otro. Y que junto con eso que pasaba ayer en Tucumán, si uno miraba la televisión, yo tuve poco acceso a la televisión durante el día, pero sí a la noche, veía las enormes movilizaciones de los docentes salteños, jujeños, que salieron a las calles diciendo abajo la represión, arriba los salarios. Ahí ustedes saben que no hay ningún jujeño acá, seguro que hay. Hay pocos estudiantes de otros lados. Se han ido a la marcha de los docentes. Los jujeños en Jujuy se ha instalado están discutiendo la Constitución y van a instalar en la comunicación la prohibición de la movilización popular y el castigo con cárcel y multas, etc. Y el empleo, exactamente, y la cesantía. Eso es nuevo, nunca había pasado. Una jujeña, sí. ¿Ahí hay otra jujeña? No, yo solo quería decirlo en dos sentidos. Por un lado, que cuando miramos la realidad, tengamos en cuenta su complejidad. Tengamos en cuenta que junto con todo esto que hablábamos recién, también existen muchos argentinos y muchos tucumanos que sí creen que es posible pensar en proyectos colectivos, que sí creen que es posible cambiar la realidad, que sí creen que es posible generar pautas sociales, políticas y culturales que nos junten, que no nos aíslen y que generen las mejores condiciones para transformar la realidad. Muchas gracias. Compañera, casi legisladora. Casi. No soy legisladora. Estaba pensando cómo conversar con ustedes. En realidad, mucho tiempo de haber vivido con Vicky, entrar y tratar de comprender, de acercarnos, de que nos vieran, de que supieran que las diferencias que teníamos tenían que ver con cosas muy lindas, o sea, ser de otras provincias, ser de otras localidades de Tucumán, tener una familia grande que quedó donde están los padres. Eso ha sido siempre un desafío para nosotros, saber que a esta altura de la carrera ya están formándose, ya están en un nivel de formación como psicólogos cuando reciban el título. En ese estar en un proceso siempre ha sido pensar mucho sobre las posibilidades de compartir con ustedes algo que de otra manera no hay posibilidades, no hay lugares.
que es acercarnos sabiendo que pertenecemos a la misma realidad, que no venimos o vamos a otra realidad. Es esta la que tenemos. Y el sector tan pequeñito de la población en condiciones de entrar a la universidad, permanecer y recibirse, cada vez más pequeñito, aunque el número de ingresantes sea de 1000. No tengo todavía las estadísticas de estos últimos 10 años, cuántos estudiantes egresan al cabo de 5 años con el título. No es la totalidad, tampoco es una ínfima minoría, pero sí lo que va preparando la facultad para que reciban su título es a personas que llegaron como personas, que acá se enriquecen como personas y van a poner al servicio de los destinatarios de su tarea también su persona, no el título, no el rol aprendido, sino esa persona tiene que sostenerlo al rol, tiene que saber qué es ser un profesional, en este caso de la psicología. Y mientras no lo practicamos con los compañeros, con los docentes, con las actividades, sin querer, porque no nos avisan, volvemos a reforzar los viejos sistemas mecánicos de distancia entre quienes van a ser profesionales y quienes son los destinatarios. Entonces, ustedes, la propuesta de la cátedra es la única cátedra en toda la formación que los invita a que sean ustedes los que hagan la indagación, no la encuesta, no una cosa que lleno un papel y lo traigo, no que le evado, no, eso no me gusta la cara, mejor me voy para la otra cuadra, sino que la propuesta es que ustedes sean quienes lo van a hacer y se pregunten quiénes somos cada uno que va a hacer esta indagación. ¿Estoy incluido en el título? ¿Me siento incluida en alguna de estas cosas que están pasando? Hasta la última, son como 10. Visión de futuro de los jóvenes, acá dice entrevistados. ¿Y cuál es la visión de futuro de los jóvenes que no están entrevistados? Que son ustedes. ¿Coincidirá? ¿Serán muy diferentes? ¿Nos gustará? Porque el término gustar se usa mucho, pero no dice nada. ¿Nos parecerá que esto que la facultad, en este caso la cátedra, nos dice que hagamos, tendrá sentido hoy, mañana, de acá a 20 años? Esa, creo yo, sigue estando vigente en esta cátedra desde el año, no me acuerdo, creo que era 89. No la hemos dejado nunca de lado. Hemos compartido momentos muy hermosos de alegrías en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestras familias. A lo largo de estos años hemos compartido los momentos muy duros de vivir junto con miles, situaciones que parecía que no sabíamos a dónde íbamos a parar. Hemos compartido muchas veces conversaciones, acercamientos de los otros jóvenes de la cátedra para contarnos que estaba extrañando mucho la casa o que habían tenido muchas dificultades para llegar a comer esta semana. Eso sabemos, pero no hemos sido indiferentes nunca, sino que hemos sido parte, porque también como docentes estábamos en las calles peleando, luchando contra la ley, contra los salarios bajos. Sabíamos lo que significa tanto el padecimiento al que somos sometidos muchas veces grandes mayorías del país, como también sabíamos y veíamos cómo había posibilidades de salir de eso. Y hemos salido y hemos logrado muchas veces que no se apruebe una ley, lo hemos hecho retroceder a Menem cuántas veces, o por ejemplo, hemos acompañado
a otros compañeros de luchas por su trabajo en las calles. Por eso siempre se ha pensado desde los sectores que tratan de conservar el buen orden y la educación como corresponde, no sé si han escuchado alguna vez esa palabra, esa frase, los encargados de conservar el orden siempre han pensado que estudiar en esta materia es perder el tiempo. No les enseñan nada, los dejan que hablen de ellos. Les piden que trabajen en grupo. ¿Para qué? ¿Para qué quieren grupo? Y muchas veces se cree eso al principio. Menos mal que hasta noviembre dura el cursado, porque es muy difícil comportarse de una manera que sea justa con los que están cerca de uno. Lo peor que puede provocar una profesión adquirida por lo menos en 5 años o más, es lograr una distancia que no se recupere para estar cerca del que duele, como decía el compañero José María, del que está padeciendo, del que tiene situaciones que no sabe por qué, porque no las provocó, sin embargo siente culpable como la madre que no sabe qué hacer, si deja el trabajo, si ve a los chicos, si come, si se suicida. Muchas veces dicen eso. Entonces, ser nosotros hoy, yo estoy muy contenta, claro, se dan cuenta, de esta condición de estar acá nosotras, compartiéndolos, es romper, por ejemplo, con esa negación de que los jóvenes no tienen proyectos. Es una negación. Ustedes que ya conocen por las otras cátedras que les enseñan eso, utilízanlas. Se nos enseña a negar. Y lo peor de todo, se nos enseña a negarnos, a no vernos, a no encontrarnos, a no saber de dónde viene. Porque eso que se logra es un modelo para no salir de las trampas. Que nosotros hablemos hoy y les preguntemos cómo fue, si trabajaron de fiscales, no es para tomarlo en broma ni para hacer otra cosa. No, es una realidad que hemos vivido muy aceleradamente y muy nítidamente en este periodo último. ¿Ah? Entonces yo estaba pensando, hay múltiples situaciones por las que nosotros podemos decir que nos forman. No son solo las situaciones con la teoría, son necesarias. Las teorías todavía muchas están escritas en los libros. Y hay otras teorías que se están desarrollando permanentemente y dejan atrás a los libros porque ya no dan cuenta de eso que está pasando. Había, no sé ustedes, tienen alguna cátedra que se llama, antes se llamaba adolescencia, el ciclo vital 2, así se llama. Y el 3, ya saben. Ahora hay 5. Ah, no hay 3, 4, 5. Ahora hay quinta. Porque ya no nos diferenciamos tanto. Pero hay ideas todavía de que los jóvenes, la adolescencia, termino de seguir discutiendo desde nosotros con ustedes, es el periodo donde todavía no se sabe qué hacer. ¿Y qué están haciendo ustedes aquí? ¿No son adolescentes? ¿Nadie? Ah, ¿y qué es ser adolescente? Bueno, no vamos a discutir. A ver, sí. O sea que cambia físico, psíquico, no. Ah. ¿Y cuál será el más importante a determinada edad? A los 7 años, a los 14, a los 18, a los 43. Bueno, ahí vamos. O sea, tenemos que poner todo también de lo que estudiamos y vivimos, y pasa por nuestra estructura biopsicoendocrino orgánico social, ponerlo, pasar por ahí, ver en qué lugar estoy yo, dónde me pongo yo. Lo que les quería decir es eso. Ahora lo digo científicamente.
si se pueden preguntar, ¿qué sujeto soy para hacer esta indagación en la vida cotidiana? Yo, ¿qué sujeto soy? Para poder ver, detectar, percibir y elaborar una reflexión a qué sujetos voy entrevistando. ¿Cómo son? ¿Son iguales, diferentes? A eso aludo cuando les digo el desafío de estudiar una ciencia, es cotejarla permanentemente con la realidad. Y eso es lo que van a hacer ustedes en este tiempo que viene, que es de incertidumbres, y es importante lo que traía Vicky, lo que estamos trabajando en la psicología social que practicamos en nuestra corriente de psicología. Es un momento, es una situación de incertidumbre. Pero como toda situación, tiene un antecedente que se llama proceso. Pero no podemos hablar del proceso de incertidumbre porque entonces nunca estaríamos pudiendo detectar dónde están las posibilidades de la creatividad, de resolver los problemas, de conocer las contradicciones que se nos plantean. Entonces, hay dos también aspectos, y uno que como situación forma parte de la realidad que vamos viviendo en su encuentro con distintas cosas, como lo social, lo económico, lo político, lo de salud, lo educativo. Pero también hay en un orden social tan, como ya lo han estudiado, complejo, también hay quienes les interesa generar la incertidumbre con otro sentido. Incertidumbre igual a, no sé qué hacer. Incertidumbre igual a todo desarmado, desestructurado. Y en realidad, si nos ponemos a ver, la incertidumbre contiene en esa sentir que las cosas no están claras, contiene lo que vamos a hacer como proyecto. El proyecto no es algo opuesto, diferente, que se instala un día. El proyecto para vivir, para resolver los problemas, para acompañar a los que nos necesitan, un proyecto para construir mejor país, tiene que ver con que nosotros seamos capaces también de sentir que hay un momento en las que las cosas no están claritas. Y nosotros en psicología solemos decir que cuando aparecen claritas porque están por atrás, muy oscuras. ¿Oscura en qué sentido? En que hay problemáticas. Somos sujetos, seres que resolvemos situaciones para poder vivir. Por lo tanto, nosotros ponemos nuestra propia experiencia al indagar, al llegar a otros, al lograr que con otras personas se establezca un breve diálogo que sea sustancioso. No está esperando lo único, yo también, bueno, hasta luego. No es ese el diálogo. Sino que sea un diálogo donde ustedes están acompañando a esa persona que va a comenzar a pensar qué nos transmite, qué nos quiere contar. Mirá qué hermoso lo que contó el joven, cómo ha hecho su tarea ayer. En otros años capaz que no era fácil hablar así, con tranquilidad, porque lo ha hecho limpiamente, un trabajo honrado. Después está por detrás todo esto que aparece en esta incertidumbre, que no ha terminado porque se han cerrado las mesas a las 6 de la tarde. Pero sí es importante, creo que voy a tener que ir cerrando, es que nuestras necesidades están al compás y cerca de la de los demás. Y si estudiamos psicología, nuestras necesidades deben tener tal grado de comprensión por parte nuestra para poder acompañar y contribuir a que otros puedan resolver sus necesidades. Nosotros no les resolvemos las necesidades a nadie. Por lo tanto, esa organización de cómo resolver las necesidades es la base
Nosotros le llamamos grupo, no sé ustedes todavía en esta cátedra si le llamarán grupo, pero es con el grupo y dentro de los grupos donde nosotros vivimos, nacemos y morimos. Entonces, podemos organizar nuestra tarea como psicólogos en formación que tenga que ver con la realidad que estamos viviendo hoy aquí. ¿Cómo la hacemos? Tienen esta práctica, que no es un día donde hago el informe, no, es una experiencia, no es una práctica solamente. Una experiencia donde ustedes van a poner en juego lo que son, más lo que están aprendiendo en esta disciplina. Pues también hace falta que se organicen entonces muchas de las necesidades. Y yo les quiero, para concluir, decir que los proyectos que ustedes y nosotros, y en conjunto, la mayoría, vamos a diseñar, no están por hacerse, están haciéndose. Donde menos pensamos, cuando nos dicen, no, esos son los vagos, no hacen nada, tenemos, como ha traído el compañero, tenemos que saber que hay otras cosas más, que se están gestando grados de salud para resolver los conflictos. Y si nosotros no contribuimos a eso, vamos a seguir ayudando a que nos enfermen con tantas situaciones que no podemos resolver. Entonces, estamos solos, no podemos hacer nada. No es así. La psicología que nosotros hemos propuesto desde el año 89 es que si nosotros conocemos las necesidades, podemos comenzar a organizar y a resolver. Conclusión, todos los proyectos son una construcción de varios esfuerzos, miradas, compromisos, debates, a veces dolorosos, pero otras veces triunfantes. Voy a cerrar con esta imagen ya que tengo mi alumna de, no vamos a decir en qué año entró a ser alumna nuestra, ¿ah? Pero hace muchos años cuando, como ustedes estaban en la cátedra, estudiando. Y yo le escuchaba hablar medio diferente. Ahí le pregunté, ¿y usted de dónde viene? Yo de Jujuy, pero así, ¿no? Un poco más se pone de pie. Y comenzamos a dialogar y de ahí nació la idea de preguntar todos los años de dónde venían nuestros alumnos para saber con quiénes se encuentran ustedes y con quiénes nos encontrábamos nosotros. Bien. En Jujuy hace 15 días hubo elecciones. Mayoritariamente ganó el partido oficialista. Mucha proporción de los votantes votó a la reelección de Gerardo Morales. Hace una semana, la gran mayoría de la población, no solamente los docentes, que son los que corrieron esas cortinas, parece, se han sumado a reclamar derechos que están incumplidos. Se han sumado organizándose para mostrar cómo es la fundamentación de ese reclamo. Y sería tan importante que desde la cátedra puedan escuchar o que no hayan escuchado los argumentos que tiene una maestra de jardín, o sea, de nivel inicial, o que puedan escuchar los argumentos, las reflexiones que tiene una persona que ya no tiene hijos en la escuela y sin embargo reconoce. ¿Pero fueron los docentes? Sí, pero no los únicos. Hoy toda la provincia de Jujuy está, yo digo, en estado de rebeldía. La hemos conocido en años anteriores, cuando éramos jóvenes como ustedes. Echaron varios gobernadores, los jujeños. Claro, tres gobernadores que ponían, no los queríamos, chao. Yo era docente en Jujuy, no tengo, soy tucumana, pero me sumaba con mis alumnos. Entonces, ustedes piensen, yo les dejo, porque estoy pensándolo, ¿cómo es esto? Los que lo votaron ahora los rechazan, o los que los rechazan eran los que no los votaron. Entonces, ¿cómo hay una mayoría que lo votó si la mayoría está diciendo que no? Esto se llama reflexionar con los datos de la realidad. Y los datos de la realidad los tenemos que conseguir, porque no llegan, a menos que vayamos a Jujuy y compartamos la marcha. No hay medios de comunicación que lo digan. Hay mensajitos, hay un canal que mandó.
Este desafío es un desafío para los que estamos en el terreno de las ciencias sociales en psicología, para comprender que la subjetividad no es una cosa plana, que las personas que necesitan resolver situaciones tremendas en la vida no son estúpidas, sino que son humilladas muchas veces por la necesidad. Y para entender mejor qué psicólogos van a ser ustedes el día de mañana. ¿Con qué psicólogas, como me encontré ahora en la cátedra, con otros alumnos anteriores? ¿Cómo van a ser? ¿Se pueden imaginar eso? Yo les dejo una puntita. Van a ser muy buenos profesionales al servicio de las necesidades de su pueblo si se unen, si comparten, si le dan batalla, así a las otras cosas que son estúpidas para desviarlos. Y si pueden encontrar entre ustedes eso que nosotros también hemos peleado y seguimos, ya han visto que Vicky está en un campo que es el político, que es necesario, y sería bueno que hayan otros, pero que nos encontremos capacitados y con ganas de cambiar de fondo lo que hoy no está claro. ¿Ah? Me alegró mucho verlos. Bueno, qué lindo escucharlos, escucharlas. Seguro, si nosotras estamos entusiasmadas, entusiasmados, ustedes hablan mucho los teóricos. Sí sería hermoso que esta riqueza no quede solamente en pensamientos enmudecidos, sino que el ejercicio de compartir lo que nos pasa al oír estas reflexiones pueda ser parte práctica en este momento. La cátedra habilita a todos los teóricos la posibilidad de que levanten la mano y puedan explicar y expresar qué les pasa a ustedes. La profesora Vicky y Josefina plantearon cómo están ustedes para hacer este trabajo, qué les pasa a ustedes que van a hacer este trabajo. Y yo sumaría, si hay algunos de los compañeros o compañeras que salieron a hacer el trabajo de campo, ¿qué les pasó al oír? Hay algunos que salieron. ¿Qué les pasó al oír las entrevistas, las respuestas? ¿Qué les pasó si les decían que no querían la entrevista? ¿Qué sintieron? Este espacio es para poder compartir lo que a ustedes les pasa en sus sentimientos, en sus pensamientos, en este sentir y pensar que hablamos nosotros. ¿Quién se anima? Ay, ¿están pensando? Dicen ustedes. Bien. Vamos. Ahí está. Bien, gracias. Berito. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la exposición a los tres. Creo que ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Yo quisiera hablar básicamente sobre la experiencia que tuve con mis compañeras a la hora de salir a hacer el trabajo. A raíz también de muchas cosas que tuve en cuenta de lo que fueron diciendo, creo de que es fundamental tenernos en cuenta nosotros también en cuanto a esta realidad, ¿no? Porque nos atraviesa, no solamente desde el lado de entrevistadoras o de estudiantes, sino también porque en nuestra experiencia hemos conseguido entrevistar no solamente a gente que trabajaba, sino también a chicos que estudiaban. Entonces es difícil no posicionarse en ese lado del estudiante y de ver cómo todo este contexto y toda esta incertidumbre nos atraviesa a todos también. Entonces yo creo que es muy importante tenernos en cuenta de que, así como el psicólogo José María decía de que en el contexto de pandemia se los ponía a los psicólogos como unas personas que son impermeables, que no les pasaba nada, a los otros les repercutía todos los efectos de la pandemia.
es importante tener en cuenta de que a nosotros también nos atraviesa. Había muchos chicos que nos decían, por ejemplo a nosotras, de que a partir de todo el tema económico y político, etcétera, sus realidades en cuanto a la facultad o sus estudios han cambiado. Y así como decía la profesora Vicky de que una resma es un recurso para nosotros los estudiantes, nos damos cuenta nosotras también como entrevistadoras de que nosotros también estamos en la misma. Y qué importante que es que no porque solamente estemos en el ámbito de la salud y más que nada en la salud mental, quiere decir de que a nosotros tampoco nos llega o nos toca. Entonces, está bueno que, qué sé yo, problematicemos desde el lado de que nosotros también formamos parte de esa realidad a la que a muchos otros, o en estos 9 entrevistados, les tocó vivir en su propia experiencia. De nada. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lourdes. Bueno, yo quería contarles como lo que me pasa mientras los escuchaba y, o sea, ay, realmente me emociona como que una cátedra de verdad no solo de los espacios, sino que los habilite. O sea, porque de verdad ustedes invitan, convocan y hacen que las cosas nos conmuevan y nos dan el espacio como estudiantes. Y yo creo que este mensaje que transmite la psicología social y que hoy están diciendo, o sea, de verdad es muy valioso en el tiempo de hoy, porque incluirnos en lo que nos pasa mientras trabajamos o mientras generamos nuevos liderazgos, hoy como somos jóvenes y con todo lo que significa ser este presente que se siembra para un futuro, genera un mundo distinto. Y yo creo que en este contexto tan hostil y donde hay tanta violencia y donde hoy realmente hay hasta armas en los colegios, es una posibilidad, que el otro sea una posibilidad. Y eso de verdad genera un mundo distinto, un mundo más amable, un mundo más bondadoso y genera que las profesiones y mientras nos estamos formando, de verdad sea como más humano. Y yo creo que es fundamental como realmente ya no cerrarnos en lo que solo podemos hacer nosotros, porque hoy la sanación es colectiva, es grupal, y creo que es muy importante como realmente mostrar eso. Así que gracias. Rosita, ¿querés? No. No, yo digo que me conmueve escuchar, eso le comentaba a ella, que es conmovedor sentir que pueda haber una resonancia así en jóvenes de lo que transmiten acá en el panel, que muchas veces uno también se pregunta si algunas cosas llegan o si hay distancia, ¿no? Porque no es fácil también a veces superar la edad, ¿no? Y encontrar una respuesta de ese tipo me conmueve mucho. ¿Alguien más? Allá atrás, Berito. 2. Hola, buenas tardes. Yo tenía una consulta. En algunas entrevistas hay mucha gente que se conmueve porque ha tenido pérdida de seres queridos en el coronavirus o con el dengue. Y es la primera vez que me pasa que no sé cómo reaccionar ante eso, digamos, porque siempre que un familiar nos cuenta que ha perdido a alguien, un amigo, uno lo abraza o le dice si va a estar todo bien o tiene un tipo de acompañamiento muy cercano, digamos, muy físico a veces también. Y me gustaría saber cómo acompañar en ese momento, porque se habla mucho esto de la distancia que hay que tener con el otro,
que es difícil, porque te dan ganas de abrazarlos, digamos, en ese momento, pero como que no sabes qué hacer, cómo acompañarlo en ese momento. Hola, yo soy Pau. Y nada, quería decir también muchas gracias a la cátedra. Me hacen muy bien estos espacios. La verdad que me dan muchas herramientas. Esta cátedra, por lo que poco llevamos del cursado, me está dando muchas herramientas, un marco teórico que me hace creer que sí es posible, no sé, tener esperanza y junto al otro crear y construir un mundo mejor. Yo creo muchísimo en nuestra capacidad transformadora, en la mía y de todos los que estamos acá, y escucharnos así, nada, por ejemplo, hablando con mis compañeros que, no sé, fuimos al Congreso, tenemos ideas para, no sé, vemos nuestras necesidades y vemos maneras de responder ante ellas. No sé, creo mucho en nosotros como psicólogos formándonos y también acá con ustedes, aunque eso, aunque hay mucha diferencia etaria, también nos veo construyendo algo mejor. Y nada, eso, gracias por eso. Hola, soy Matías. Me llama mucho la atención, un poco haciendo un resumen, digamos, durante el periodo de las entrevistas y lo que sería la supervisión, digamos, me llegaban mucho las condiciones concretas, digamos, y cómo afecta la percepción a la realidad, digamos, cómo pequeños detalles, incluso en la misma vereda o en el caminar, nos forjaba nuestra subjetividad y una idea de cómo percibimos esa realidad, digamos, y mantener una distancia con las personas también, porque no me llegó casos de que hayan llorado delante mío, pero sí sentir a la otra persona esa angustia o esa incertidumbre, para poder avanzar en su cotidianeidad, me llegaba mucho también, porque es decir, wow, también es un estudiante o también es una chica que tiene que trabajar, tiene que mantenerse, quiere estudiar también, y cómo a veces ignoramos estas posibilidades que tenemos nosotros de poder estudiar, y te pones en el lugar del otro y querés, ¿cómo decirlo?, tratar de mejorar esas condiciones y no aflojarle, digamos, y poder darle, porque también le preguntabas a las personas qué mensaje le podía dar a los jóvenes en un futuro, y era también poder incentivar que podamos cambiar y mejorar nuestras condiciones. Gracias. Hola, ahí estamos. Nada, no sé si voy a poder responder lo que han preguntado. Sí voy a plantear algo en función de lo que han dicho muchos de los que están acá. Yo no he sido estudiante hace tanto tiempo tampoco, ¿no? Y la verdad que me siento... No. Hoy la Vicky me ha dicho, ya estás grande. Bueno, claramente he sido estudiante como ustedes, he formado parte de esta cátedra, he estado del otro lado. Y la verdad que por eso mismo me siento implicado mucho con lo que están diciendo. Y si hay algo que yo voy a plantear y que coincide con mucho de lo que han dicho, es a mí esta cátedra sí a mí me enseñó a implicarme, a mí me enseñó a poner cuerpo, a mí me ha enseñado a estar en los momentos determinados, a participar. A mí esta cátedra me ha dado eso, esta formación, este ECRO me ha permitido eso, y que por ahí yo un poco lo he dicho recién, sobre todo en una facultad en la cual mucho se nos habla de ser objetivos, de la abstinencia, de no implicarse, cuando en realidad, ¿cómo va a ser posible no hacerlo frente a determinados sufrimientos del otro?
al sufrimiento de otras personas en las cuales nosotros estamos al frente. Recién Vicky decía, responde vos, José, y dice, abrazalo. Sí, la verdad que nosotros estamos convencidos que es parte de poner el cuerpo, que es nuestro rol como psicólogos, que eso no es, no va en contra de eso. Justamente nosotros escuchamos muchas veces esto de no poner la ideología de por medio, como si fuese que nosotros somos objetos también, ¿no? Es como objetivarnos en ese lugar, como si fuese que no tenemos ideología los psicólogos. Bueno, yo creo que es importante reconocerla en principio para saber de qué lado nos ponemos, y no pensar de que no tenemos ideología. Pero sí, creo que es eso. Yo sí voy a decir algo de esta cátedra en sí, o de lo que he venido planteando, y que coincido con muchos de los chicos que han conversado, es eso. A mí esta cátedra me enseñó a poner el cuerpo, principalmente, a poner el cuerpo frente al sufrimiento del otro, frente a las injusticias. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo principal. Es, bueno, sepamos que a veces el sufrimiento, si nos conmueve el sufrimiento del otro, no estamos haciendo malas cosas, ¿no? Todo lo contrario, creo yo. A pesar de lo que nos digan determinadas líneas teóricas. Gracias, José. No, yo solo agradecer la invitación de la cátedra y de mis compañeras, que han sido compañeras mías hace muy poco tiempo, y a los compañeros con los que comparte la mesa, de decirles que, bueno, que ayer el compañero decía la diferencia de edad, la verdad que son grandes las diferencias. Yo la escuchaba a esta joven de acá, y esta joven debe tener 19 años, 19 años, bueno, nosotros tenemos muchos más. Pero también hemos tenido 19 años. Y por suerte, en el caso de por lo menos los que estamos acá, también hemos tenido proyectos. Y eso es tan importante, que frente a la incertidumbre y a esta idea de que nada puede cambiar, tengamos herramientas teóricas, científicas, que digan que la realidad se puede conocer, que la realidad es como es, y que se puede cambiar. Y que así como hoy ha sido un día de mirar cifras, podamos reflexionar en estos días tranquilos sobre qué significan estas cifras que hemos visto del escrutinio de las elecciones de ayer. Así que yo les deseo mucha suerte en su trabajo, y ojalá nos hagan llegar sus profundas reflexiones sobre la situación de los y las tucumanas después de las elecciones. Gracias a todos. Un dato importante. Esperen, 5 minutos. No terminó el tiempo de teórico. Por respeto, porque fue una aclaración que hicimos al inicio, porque también está bueno aprender los encuadres. No pasa nada. Pero esta fortuna de poder escuchar y valorar un espacio de escucha es que estén. Y no tienen que estar porque uno los obliga solamente, sino porque entienden y valoran un espacio de escucha y un espacio donde ustedes también tienen la posibilidad de levantar la mano y hablar. No terminó el horario teórico, por favor. Pero habría que pensar en algún momento también qué es lo que motiva que el apuro venga 5 minutos antes que termine el tiempo fijado. Siempre he tenido una sospecha, y es que en los últimos minutos se dicen las cosas que uno no quiere escuchar. Entonces prefiero ir. Otra sospecha es que ya escuché todo, como decía una de ustedes. Estoy tan completa de todo lo que escuché que, bueno, ya no me entra más nada, me voy. Pero piénsenlo con los compañeros en el grupo después. Qué interesante es este fenómeno que los psicólogos sociales analizamos. Hacemos una crítica, desocultamos qué cosas están por debajo. Entonces, yo para despedirme por ahora, es que estuve pensando que Jujuy está a 382 kilómetros de Tucumán, Salta está a 342, creo. Misiones está un poco más lejos de Tucumán, y Tucumán es un lugar con una historia, con una potencia de jóvenes que hacen cosas todos los días para avanzar, que vale la pena también pensar que en una de esas estamos cerca de cosas muy importantes si nos juntamos, nos organizamos y buscamos resolver, como lo hicimos tantas veces los jóvenes, las cosas que nos preocupan. Los jóvenes y las no tan jóvenes.
Así que les deseamos un hermoso futuro. Le damos las gracias a los tres por haberse tomado el tiempo de estar aquí.